El encuentro en la madrugada en un camino de terracería. Mi padre siempre ha sido un hombre de rutinas, y una de las más arraigadas en su juventud era la de madrugar. Nos contó una vez un suceso paranormal que le ocurrió cuando apenas comenzaba a despuntar el pueblo al sur de Veracruz donde vivían sus padres. Era un lugar joven, con poca gente, donde la vida rural dictaba los horarios. Él, como tantos otros, se levantaba con el sol, o incluso antes, para tomar un buen café humeante y luego emprender el camino hacia su trabajo. Una madrugada, entre las 4 y las 5 de la mañana, un día de entresemana, mi padre salió de la casa de los abuelos. Su destino era una ranchería, un trayecto que hoy se haría en coche, pero en aquel entonces era una caminata solitaria. La carretera actual era apenas un sendero incipiente, sin la bendición de las lámparas públicas. Caminar en esa época significaba depender de la luna, una aliada caprichosa que a veces apenas ofrecía una visibilidad tenue. Mi padre tenía que andar unos 40 minutos, completamente solo, por un camino serpenteante rodeado de árboles. El silencio solo se rompía por el ulular lejano de los búhos, el trino de otras aves nocturnas, y a veces, el inquietante aullido de los coyotes, mezclado con otros sonidos de la fauna salvaje. La presencia acechante. A medida que avanzaba en la penumbra, el ambiente comenzó a cambiar. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, una sensación inconfundible de que no estaba solo. Sintió una presencia muy cerca, un peso invisible en el aire. Siguió caminando, con los nervios a flor de piel, hasta que un momento clave, escuchó pasos detrás de él. Mi padre era joven, apenas 18 años, no conocía el miedo. Al voltear, alcanzó a distinguir una sombra oscura a unos 50 metros de distancia. No era una sombra común, era algo enorme, que calculó medía aproximadamente 2 metros de altura. En ese instante, la adrenalina se disparó y su corazón se aceleró como un tambor desbocado en su pecho. Se quedó paralizado por un instante, la imagen de aquella silueta imponente grabada en su mente. El límite de la persecución. Lo más aterrador, según nos relató mi padre, fue que esa presencia lo siguió. Cada paso que daba sentía que la sombra también avanzaba, manteniendo siempre esa distancia inquietante. No importaba si aceleraba el paso o disminuía la velocidad, la figura permanecía allí, como un espectro silencioso y persistente. Mi padre intentó razonar, convencerse de que era un truco de la luz, una rama, o su propia imaginación jugándole una mala pasada en la oscuridad. Pero la constancia de la sombra, su forma definida incluso en la escasa luz, y el frío inexplicable que lo envolvía, le decían que no era una ilusión. La caminata de 40 minutos se extendió en su mente hasta parecer una eternidad. Cada minuto que pasaba era una lucha interna entre el deseo de correr y la parálisis del miedo. Finalmente, cuando las primeras luces de la ranchería comenzaron a asomarse a lo lejos, la sombra, tan misteriosamente como apareció, simplemente se desvaneció. Mi padre no la vio irse, un segundo estaba allí, al siguiente ya no. Llegó a su trabajo empapado en sudor frío, con el corazón aún latiendo con fuerza. Sus compañeros notaron su palidez y el nerviosismo en su mirada, pero él no dijo una palabra en ese momento. Aquella madrugada, en la quietud de los caminos de Veracruz, quedó marcada como el día en que un joven se encontró cara a cara con lo inexplicable, una experiencia que lo acompañaría por el resto de su vida, una advertencia silenciosa de que, en las profundidades de la naturaleza, a veces existen cosas que escapan a nuestra comprensión.